la concentración esta, que al final no ha sido concentración, sino unas mini concentraciones vespertinas, tenía como motivo principal lo de la renta básica. Y hoy vamos a tratar el tema. Para ello ha venido Manolo Sáez de Bayona, que es una persona que lleva 28 años trabajando el tema en el Grupo Baladre, y nos va a explicar un poco de qué va la renta básica y sobre todo aclarar conceptos, porque la palabra, o sea, el concepto renta básica ahora se maneja de maneras muy confusas. Nos quieren un poco liar y sobre renta básica pues nos meten muchas cosas que no tienen nada que ver con la renta básica. Entonces ahora le paso la palabra y él nos va a intentar aclarar el concepto y después pues tendremos el debate. Buenas, y bueno, y no sé cómo dar el agradecimiento, porque para gente como nosotras, y todo el rato voy a hablar desde gente y desde personas, para que escuchéis el contenido y no os quedéis en la forma, es como muy interesante que un proceso como el de la marea roja, si me equivoco me corriges, y una acción de un proceso de autoorganización de gente sin recursos precarizada, con otras muchas gentes que algunas os conozco de vista y otras hemos compartido momentos de acercamiento y de cuidado, pues que es un orgullazo el venir aquí y compartir. Y si os parece, más allá de una explicación extensa, hago 30-40 minutos y a partir de ahí, pues 2-3 preguntas, opiniones, reflexiones, y ya lo hacemos juntas, si os parece, ¿vale? Aquí va a haber que estar mirando de un lado para otro porque es complejo el sitio. ¿Está bien así? Vale. Bueno, lo primero para ubicaros. ¿Quiénes somos las gentes de Baladre? No somos como muy dadas a vender nuestra marca, porque ni siquiera somos una marca. Somos un espacio de relación de personas y grupos que hace 30 años, justamente este año hacemos 30 años, nos planteamos la responsabilidad en la vida de no ceder a otras nuestras propias vidas. Y desde ahí, carentes de recursos, en procesos diferentes de autoorganización, fuimos generando asambleas de gentes desempleadas que buscamos una manera de relacionarnos, no legalizando el espacio de lucha, que se llama Baladre. Estoy aquí, sabéis que Baladre lo que es, esa flor preciosa, que en la basura sobre todo surge con fuerza, pero cuando se la quiere trincar, ¿no?, y llevársela, es venenosa, ¿no? Genera ciertos problemas en la piel, ¿no? Bueno, pues ese es el simbolismo, se dice igual en euskera que en castellano, y como coordinación, nosotras lo que ofrecemos y lo que somos es un espacio de lucha y búsquedas siempre con otras. Nuestro análisis común es que el capitalismo no hoy, que ahora es facilón, ya en los 60, finalizando 70 primeros, ha fracasado como modelo, y nuestro diagnóstico es que hay que erradicar y construir entre todas, erradicar esto y construir entre todas, parir una nueva manera de relacionarnos, de articular las relaciones humanas, de construir cotidianidad, vida, desde otros parámetros y, por supuesto, desde lo más fundamental, los derechos universales para todas las personas en una relación con el medio, respetuosa. Desde ahí, esos somos las gentes de Baladre. La coordinación hoy es internacional, es una palabrota grandota, no jorobéis. Bueno, es una sensación de estas de... Vale, bueno. La cosa es que hay una página, entonces quien quiera saber más, sé que hay unas compañeras que van a venir a explicar esto de los 30 años de Baladre en la primera semana de julio con las compañeras de La Marea y de CGT y otros grupos. El día que lo pongan por ahí, acudir y os lo cuentan más y mejor. Hoy nos centramos en la renta básica de las iguales, y la paginita nuestra, en los carteles lo veis, es bastante facilona, 3 W de estas, _coordinacionbaladre.org. ¿Cómo nosotras
Todo el rato vais a estar así. ¿Sí? ¿Cómo nosotras llegamos a plantearnos el tema de el abordaje o la lucha contra el enriquecimiento ilimitado? Lo hicimos en un contexto, en los años 80, cuando, además de autoorganizarnos por carecer de empleo en aquel momento, empezamos a cuestionar los ejes, digamos, la centralidad de una estrategia de la izquierda, de todo tipo, que planteaba el ser, el estar, el incluirse y el pertenecer desde el empleo, desde el trabajo asalariado. Cuando nos dimos cuenta, en un momento concreto, de que pudiera ser que nos estábamos equivocando mucho y mal, nos paramos y empezamos como a reflexionar y analizar a dónde narices íbamos. Y lo primero que hicimos es analizar en profundidad un manifiesto de unas compañeras feministas de Berlín de los años 76-77 que hablaban de la importancia de la diferenciación entre trabajo y empleo, entre abordar las necesidades desde el apoyo mutuo, la relación sin necesidad de salario y cada vez más emanciparnos y salir de quienes son propietarios de los medios de producción. Este manifiesto nos abrió una duda, pero hubo más dudas que generaron más materiales. Otro fue un premio Anagrama del 80 de un señor que no está en esos parámetros hoy, pero bueno, se llamaba y se llama Luis Racionero, del paro al ocio. Otro, el señor Gork, sobre todo los últimos textos suyos sobre el tercer cheque. Otro, el cuarto elemento, todo lo que fue el movimiento antimilitarista y la preocupación colectiva de erradicar, de romper con las fábricas de armamento, como cerrarlas. Igualmente, determinados movimientos obreros que cuestionaban ya a mediados del siglo XX todo lo que tiene que ver con la cadena y la producción ilimitada de recursos, sobre todo de materias, para estimular consumo. Todo ese círculo mágico de producción ilimitada en un momento para consumo ilimitado o máximo. Digamos que lo primero que sucedió, y suele pasar así en la vida, una casualidad, un encierro en el INEM, una represión, nos vamos a una iglesia para no ir a una cárcel y a partir de ahí, en esa iglesia, decimos, es el momento de empezar a aprovechar el tiempo. Todas nuestras dudas de los años atrás vamos a concretar, ahora que tenemos más tiempo, a dónde llegamos intuitivamente. La centralidad de ese debate en una época de estas del corazón especial, la Navidad, ya sabéis, ¿no? Todo lo que genera, la gente es más cercana, más humanista, posibilita, bueno, tener en cuenta a quienes hacen esfuerzos de este tipo. La cuestión es que en ese encierro y en ese momento, en el año 84, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, es cuando nosotras armamos una propuesta que tiene que ver con la lucha contra el enriquecimiento ilimitado de recursos en pocas manos. Dicho de otra manera, cambiar el eje, la centralidad, dejar de contar gente empobrecida y luchar contra el empobrecimiento y centrar toda la energía en luchar contra la riqueza, con lo que implica de visualización de quienes acumulan, quienes tienen, y cómo, desde un interés mayoritario, entrar en apropiarnos, en recuperar todo eso que esa poquita gente tiene y es de todas. Lo primero que se nos ocurrió para abordar este tipo de lucha es, bueno, vamos a empezar por la renta. Si la renta es colectiva en un territorio, pueblo, nación, país, estado, vamos a plantear una redistribución de ella. Así es como llegamos intuitivamente, reitero lo de intuitivamente, a la renta básica de las iguales. En aquel momento le denominábamos ingreso social universal. Acordaros del momento, año 85, salimos de ese encierro, conseguimos para esa ciudad transporte gratuito para la gente sin recursos,
acceso a actividades culturales, piscinas para la gente también sin recursos, prioridad en los centros escolares para la gente y familias con menos recursos o sin ellos, y así hasta la renta mínima en especie, un cheque para comprar ropa mensual, para ir a un lugar, ya sea para comprar comida o comer en algún lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando en los movimientos o colectivos sociales conquistamos objetivos inmediatos o a veces de medio plazo, aparecen las grandes interpelaciones. Aparece aquello que has puesto en la plataforma reivindicativa como un gran deseo que parece ser súper importante, pero tomas conciencia de que sola nunca vas a poder llegar a ello. Lo que nos sucedió a nosotras cuando salimos de ese encierro es que de repente teníamos que conseguir ni más ni menos que entrar en reivindicaciones de redistribución de renta ya de un país, en este caso de Euskal Herria, ¿no? O de las Vascongadas en términos administrativos del ámbito de esas tres provincias, o ya, si quisiéramos barajar otro marco, el Estado español u otro, ¿no? Claro, ahí no solo eres consciente que eres poquita cosa, que no vale para nada el desarrollo en una ciudad de la lucha y que tienes no solo que tener amistades en más ciudades, sino es que el proceso de acumulación tiene que ser como llevarnos a algo mucho más potente, a una correlación de fuerzas que tiene que tener otra magnitud. Ya no vale un encierro en una iglesia aunque sean 3 meses, tienen que ser muchos encierros, mucho tiempo y muchas y muy diferentes acciones. Por eso nos cuidamos de que teníamos ya esta idea de sacarla, de tantearla, porque en aquel momento la reacción del mundo sindical y la izquierda en general era una reacción, muy de reivindicar empleos. Acordaros que estamos hablando del año 85, se había producido en el 81, el 23 de febrero, el pseudogolpe aquel que sirvió para domesticar, frenar, contener. El año siguiente, con dinero de la Fundación Willy Brandt y de las cámaras de comercio y entidades financieras de aquí, se potencia el PSOE, gana las elecciones, mucha gente demanda voto útil, y no califico ni simplemente señalo lo que sucedía. Se hablaba en aquel momento de rubricar el acta única en el Parlamento español, tristemente por unanimidad, incluido el PC, y de alguna manera estaba en el imaginario colectivo de la izquierda el ser la cola del león de la Unión Europea, hoy llamada Unión Europea. En ese contexto es cuando viene además la situación del referéndum de la OTAN. En Euskal Herria se ganó, pero en general se perdió por muy poco. Aquella intervención del de la chaqueta de pana a las tantas de la noche, y se provoca una situación en la que tenemos que se genera un ámbito, una situación política que hace muy difícil sacar a la calle una reivindicación como la renta básica, porque es el momento en el que el PSOE, con comisiones y UGT, tienen que generar el desmantelamiento de 3 millones de empleos, que era de obligado cumplimiento para entrar en esto que hoy conocemos como Unión Europea. Entonces estaba ese proceso que se rubricó en Maastricht, que era el Gran Tratado que va a concretar ni más ni menos un antes y un después de todo lo que tiene que ver con la empleabilidad en los países centrales, en el nuestro en particular, del ámbito de esa Europa de aquel momento de 12 países que, sobre todo, unos venían de dictaduras, otros ya entraban en modelos de los llamados de bienestar, y en general, todos ellos estaban buscando una confrontación de hegemonías con el dólar y con el yen ante la posibilidad de entrar en un mundo diferente.
Siempre por detrás, crecimiento económico, beneficio, acumulación. No hay otra cosa desde el 57 al 71 que entra Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, hasta el 85 que se rubrica el Acta Única y hasta el 92 que se firma y concreta de qué va el cachondeo este de acumular riqueza y bienestar. Muy poca gente, las grandes transnacionales europeas. Maastricht lo que hace es consolidar una carencia de autonomía de los estados, una introducción de mecanismos represivos y de control social vía grupos Engel, uniformación también jurídica, pero sobre todo y por encima de todo, un banco y una moneda. Lo que ha dado de sí todo esto, hoy es muy fácil contarlo, porque lo estamos sufriendo. En otros momentos era más complejo. Aún así, hay un momento concreto, el año 87, en el que una huelga de hambre en la misma ciudad de Gasteiz, la Mercedes-Benz por los despidos, batalla venganza típica de la patronal de lo que fue el 3 de marzo del 76, una huelga de 32 días por estos despidos 10 años después, viene gente a Alemania, nos plantean ir para allá y alucinamos. Lo que nosotras intuitivamente le llamábamos ingreso social universal, en Alemania colectivos autónomos, marxistas, anarquistas, feministas, le llamaban renta básica, nos señalaban textos en inglés y alemán de finales, algunos del 19, otros del 20, y nos hablaban también de que ellas ya llevaban 10, 12 años enunciando luchas, demandas de esta propuesta. A la vuelta de ese viaje y en ese contexto de medio euforia de la modernidad que iba a llegar hacia el 92-93, el 1 de enero, nosotras también decidimos salir del armario. Salimos del armario y empezamos a plantear públicamente al sindicalismo amigo de lucha, de transformación, de búsqueda, que no nos servía la centralidad del empleo y que había que introducir herramientas que generaran transversalidad, condiciones para que la gente podamos sobrevivir en los procesos de búsqueda y lucha. Y una más de esas herramientas tenía que ser la renta básica. Además de esto, nosotras avalábamos el análisis y lo seguimos avalando en un contexto de sociedades de consumo. Eso es una palabrota, pero lo que eso significa en la cotidianidad de nuestros barrios periféricos urbanos, significa ni más ni menos el soñar, el emular, el desear que nos toque la lotería individualmente. Es que todas, también las excluidas, lógicamente, tienen ganas de saber qué es eso de ir en un coche y tener una vivienda de ciertas condiciones y disponer de una tele hoy de plasma y antes acceder a los canales de pago y por supuesto poder entrar en la gran superficie. ¿Y por qué no? Claro, aceptar esa realidad es situarnos, aunque nos duela, en un diagnóstico en el que las gentes que históricamente iban a cambiar las cosas porque carecíamos de todo, no las quieren cambiar y quieren entrar en la gran superficie y quieren consumir. Aceptar esto no significa se terminó la batalla, significa saber cuál es el punto de partida. Y ese es nuestro punto de partida que de entonces a hoy usamos para discutir con las compañeras cómo debemos aceptar que estamos en el año que estamos, con las experiencias históricas a nuestras espaldas, de otras, de muchos, pero muchísimas personas y muchos pueblos, pero sabiendo que estamos en un país central con una serie de características muy particulares en un mundo, y paso a terminar la parte del análisis, donde hoy, en lo que se refiere a aspectos de generación de recursos, riqueza por producción, intercambio, compra de producciones distintas, se producen y se generan 64 trillones de dólares. Hoy ya, me he pegado un salto porque no viene a cuento seguir más. Pero ¿sabéis en lo especulativo cuánto? 341 trillones de dólares.
Pero ¿sabéis cuánto se genera en la retención, especulación y uso de monedas? 970 trillones de dólares. Entonces, la humanidad, los procesos de acumulación hoy y de empobrecimiento no tienen para nada que ver con los espacios de producción. Otro dato importante, la economía feminista, pero no solo ella, las mujeres desde hace mucho vienen planteando, el mercado determina qué paga, qué no paga, pero en todo lo que es el PIB oculto, todo lo que son los cuidados, todo lo que es asegurar la reproducción, la vida, ahí se calcula en estos momentos a nivel mundial, y vale para los territorios, que estamos hablando de la no contabilidad de un 40% de trabajo que no empleo, que las mujeres fundamentalmente están desarrollando y por lo tanto nos llevan a una situación de enorme contradicción que nosotras asumimos y planteamos como otras muchas una propuesta. Y ahora voy a ponerme a explicar esto. No he mirado un reloj porque en esta plaza no hay, pero supongo que la cosa va bien, ¿no? Vale. Bueno, mirar, ese es un poco el análisis de dónde venimos, por qué nos planteamos esto. Estamos en este estado, el Estado español, un estado que todo lo que tiene que ver con el empobrecimiento, la exclusión por lo económico y otras muchas, a partir del año 57 se deja a la Iglesia Católica fundamentalmente, y en el año 60, primeros de los 60, aparecen lo que son las primeras escuelas de asistentes sociales vía el sindicato de la Falange, el SEU, dos de ellas Complutense Granada y otras vía San Vicente de Paul, una organización de tipo religioso. Con los años, este tipo de escuelas van terminando en los 70 en un proceso a escuelas adscritas y la primera universidad en el 86 Complutense. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué tiene su importancia? Porque lo que históricamente el franquismo, el fascismo, hizo con los sectores empobrecidos es, además de la ley de vagos y maleantes, generar represión, lanzar a la Iglesia, a las sacristías, la responsabilidad desde la caridad y el asistencialismo, en principio el auxilio social, pero luego ya desde otros lugares, lo que es la atención a estos sectores. Y lo que sucede en los años 80, cuando se inicia este proceso decidido que se le pide al PSOE, a UGT y comisiones que hagan esa cabalgata a 1 de enero del 93 de llegar a la Unión Europea con la libre circulación de mercancías y de personas que tengan dinero y el desmantelamiento de 3 millones de empleos, lo que se les plantea también en ese contexto y en ese proceso, qué va a suceder, qué va a pasar previa Maastricht con los sectores que vamos a dejar fuera del mercado laboral. Lo que sucede en el Estado español es el PSOE, lo primero a nivel europeo, en los previos de Maastricht, este debate lo resuelven en concreto en 1988, Mitterrand implanta en Francia el RMI francés. Entonces, todos los debates que había entre los 12 países en aquel momento, en ese proceso que estaban a punto de rubricar Maastricht, queda cerrado el tema. A partir del 1 de enero del 93, para la gente que hemos expulsado del mercado laboral, les vamos a posibilitar, estaría bien, que tomaran como referencia todos los estados el RMI francés. Claro, ya sabéis que lo de la Unión Europea siempre cuando es un tema de derechos son orientaciones. Nos gustaría, sería deseable, estaría bien, pero no hay obligación. Entonces el PSOE lo que hace inteligentemente para seguir, pues en esta lógica de expolios de derechos y no
distribuir recursos con la población más humilde y mantener límites y posibilidades de crecimiento, dice, bueno, pues el 1 de enero de 1993 todas las comunidades autónomas deben de tener una ley, un dispositivo que aborde la pobreza extrema severa. Y le dicen, debéis de tener en cuenta que en la Unión Europea nos han dicho que estaría bien que os fijaseis en el RMI francés. Bueno, ya sabéis cómo va este país. Lo de las autonomías son como las autonosuyas, cada cual hace lo que le da la gana, y entonces de las 17, 16 ponen en marcha lo que ya había históricamente, ayudas de emergencia social. En el 88 se firma el plan concertado, se da a los municipios en base a población una serie de recursos y lo que era históricamente algo graciable, estas ayudas de emergencia social, las convierten en una simulación, y digo simulación, de renta mínima de inserción. Hasta el punto que hay comunidades autónomas como Murcia que a esto le llegan a llamar renta básica. Es lo que en el País Valencià le llaman renta garantizada ciudadana o de ingresos. Es ni más ni menos que una medida sin derechos, asistencial totalmente graciable para unidades familiares que están empadronadas un periodo de tiempo determinado en el territorio, que son personas o familias que tienen que mostrar una situación de empobrecimiento, y la cuantía que dan es ínfima, entre 300 y 400 euros, pero sobre todo viene la ciencia de las nuevas universidades y sectores de servicios sociales e implantan la contrapartida o contraprestación. Ya sabéis que hay un mantra histórico con la gente empobrecida, y es que somos peligrosas porque nos lo gastamos en vino. Entonces hay que controlar muy bien, no vaya a ser que lo gastemos en vino. Lo interesante de este tema es que, aunque ya hablamos de 3 millones de personas que expulsan del mercado laboral, el objetivo de estas simuladas rentas mínimas de inserción es la empleabilidad, el empleo. Solo en el año 88 en el País Vasco, en concreto en lo que se llama comunidad autónoma, sacan unos bonos públicos muy opacos, no miran de dónde viene el dinero. Era un gobierno en aquel momento PNV-PSOE, Jáuregui era el responsable de Justicia y Empleo, por eso da nombre así la primera ley Jáuregui, y consiguen con esos bonos 2.000 millones de las pesetas antiguas. Con la mitad de ese dinero, con 1.000 millones, ponen en marcha un dispositivo de ley contra la pobreza y la exclusión social, que tiene un dispositivo real, copiado del francés, de renta mínima de inserción. Es el único territorio, y digo el único, en el actual Estado español, que hay verdaderamente derecho subjetivo. Para las personas, familias que cumplen un periodo de 3 años en ese territorio, que muestra claramente empobrecimiento, y la cuantía se establece, por la desgracia de los grandes sindicatos, solo en el 75% del salario mínimo interprofesional, siempre y cuando se acepte la contrapartida o contraprestación. Pero todo esto es el inicio, y sus señorías se creían que nos íbamos a quedar tranquilas. De entonces a hoy, desde el año 89 que se enuncia, 90 se pone en marcha, hasta hoy en día, a través de luchas sociales que no han parado, se ha conseguido que sea un año, hasta que el PSOE se despidió el año pasado del gobierno del País Vasco,
y como venganza para la gente empobrecida, con el apoyo del PP volvió a 3 años. Y viene Bildu, ganó en Guipúzcoa y allí es 1 año. Esto, ya sabéis cómo va esto, ¿no? En cuanto a la cuantía, a base de luchas, a base de encierros, de movilizaciones, se ha llegado al 97% del salario mínimo interprofesional. Pero el PSOE, cuando se despide del gobierno autonómico, con el PP pone un impuesto del 7% sobre el conjunto para, bueno, no vaya a ser que nos habituemos a demasiados recursos. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay una tensión permanente, una lucha por mejorar estas condiciones. Igualmente en la contrapartida y contraprestación, en Guipúzcoa casi es administrativa, o sea, papeles, punto. En Vizcaya, dependiendo los municipios, en Araba, pues más de control. Hay tensión, hay lucha. Lo interesante y curioso de todo esto es que ambos dispositivos, tanto las simuladas rentas mínimas, renta garantizada que tenéis aquí de ingresos, como la renta mínima de inserción vasca, ambas dos, hoy renta garantizada ciudadana, están orientadas a la empleabilidad. Pero ¿sabéis cuál es el preámbulo de la ley, tanto vasca como francesa, como de casi todas las rentas mínimas? Enuncian con claridad: nunca más vamos a tener la posibilidad del pleno empleo. Lo dicen, pero en cambio fuerzan a la gente a que se esfuerce en sacar a alguien del empleo existente para entrar ellas. Tiene 2 elementos perversos: culpan a la gente de estar fuera y nos fuerzan a todas a pegarnos para intentar estar dentro. La perversión aún mayor en vuestro caso es que, bueno, aquí ya ni recogen las demandas, lo conocéis bien y podéis otro día dar una charla vosotras de cómo está la chaladura aquí. En otras comunidades autónomas les dan 6 meses y digo, uy, no te vayas a habituar, cógete vacaciones 1 año, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que entonces nosotras, cuando estábamos en aquella iglesia, hablábamos, es de esto, de la renta básica. La renta básica es una idea, una propuesta que tiene una concepción diferente. Es, ante la inviabilidad y no deseabilidad en términos de cualquier desarrollo y empleo, un debate que tendremos que tener en las sociedades, que realmente hay que generar, producir en base a qué necesidades, lo que planteamos es que hay que asegurar la vida de todas las personas, desde que nacen hasta que mueren. Por eso, individualmente, tienen que disponer de un ingreso, lo tienen que disponer todas, por eso tiene que ser universal, incondicional, sin ningún tipo de condición, y que la cuantía sea suficiente. Esto lo acordamos el 6-8 de diciembre de 1988 en Barcelona. Y como siempre pasa en la lucha social y en la vida, cuando estábamos hablando de esto, un montón de gente de universidades, grupetes, no muchas, pero bastantes, ya había algunas que tenían un proyecto que no nos habían contado, que era ir a los partidos y ofrecerles el servicio de la nueva aspirina que podía hacer que la economía libre de mercado durara más tiempo y fuera más benévola en la redistribución. Dicho de alguna manera, determinada gente estaba pactando con sectores del PSOE, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, el vender en las próximas elecciones siguientes la paternidad, maternidad y lo que fuera de la propuesta, pasando olímpicamente la lucha social. Claro, esa situación, que no es nueva en la historia de las iniciativas sociales y de la lucha social, a nosotras nos pilló como si fuéramos nuevas y nos forzó a tener que hilar más fino. Lo primero que nos dimos cuenta es que para mucha gente esta propuesta es un fin. Es el fin que posibilita hablar de estados keynesianos o de bienestar.
es volver a entender que el capitalismo es bueno en generar acumulación, pero es malo en la redistribución. Y con este tipo de propuesta, pues la cosa puede ir bien, ¿eh? Por otro lado, para otra gente empezaban a plantear esto de la suficiencia muy relacionado al salario mínimo o porcentajes alrededor del salario mínimo. Y algunas ponían en cuestión la individualidad y hablaban más de familias. Bueno, tener en cuenta que nosotros llevábamos ya muchos años dándole vueltas a todo esto, pero no en una habitación, en la calle. Pues lógicamente, como es la calle, pues con encierros, manifestaciones, bueno, lo que hay que hacer en la vida, ¿no?, para generar cambios. Y con muchas compañeras en los años 90 primero, sobre todo el sindicalismo de lucha, nos hablaban de su gran preocupación por lo que se llama la subjetividad revolucionaria. Cómo generamos ese deseo que viene motivado por situaciones, de alguna manera, que ahí está históricamente en los marxismos, anarquismos, teologías liberadoras, que es cuando se carece de todo, te juegas la vida y lo que haga falta, porque no es que dijeran que se lo iban a gastar en vino, pero decían es que se van a ir para casa. ¿Cómo estimuláis la participación en la vida? Bueno, nosotros cogimos el guante y empezamos a elaborar una propuesta más acorde ya, no tanto a la redistribución de los recursos, desde la visión del Rawls u otras, sino desde las filosofías nuestras, históricas, pues todas ellas, anarquismo, feminismo, teología de liberación. ¿Para qué ir a otras si ya las tenemos? Desde ahí, lo primero que aclaramos es que la renta básica de las personas iguales es una propuesta más. El objetivo no es este, el objetivo es desarrollar formas de vida que hagan viable condiciones para el conjunto de la humanidad y con una relación con el medio ambiente armónica, adecuada, sustentable. Y esto lo hay que parir entre todas, y no vales con redistribuir recursos de la renta colectiva para decir que ya llegamos, sino es que esta herramienta ayudará con otras a generar debate, a generar suma de voluntades y desde ahí a parir entre todas otra forma de vida. Eso es lo primero y para nosotras súper importante. Estamos hablando de una herramienta. Me pongo para un lado, para otro, porque a veces me doy cuenta que si no, no veis, claro. Bueno, pues de lo que nosotras hablamos, evidentemente es de un ingreso igual, desde que se nace hasta que se muere, individual, universal, incondicional, y cuando llegamos a suficiente, aclaramos. Hablamos de una fórmula para evitar que nadie tenga que negociar nada. Producto Interior Bruto, número de personas que habitan o cohabitan un territorio, renta per cápita. La mitad de la renta per cápita es la cuantía individual a percibir. Pero como sí que estamos por generar las condiciones políticas de esa subjetividad basada en la relación humana, ¿de qué hablamos? De que individualmente te llevas el 80% y el 20% de lo que te corresponde, con relación al año pasado, aproximadamente 900 euros persona, ¿no? Individualmente te llevarías 715, reitero, aproximadamente, y el resto, 185, viene al fondo de renta básica de las iguales de tu barrio y de tu pueblo, donde al terminar el año se reúne la gente de ese barrio y ese pueblo y concretan una lista de necesidades específicas de esa realidad y allí mismo determinan una política de gasto, hacen dos deberes: qué priorizamos y cuánto aportamos para cada una de esas necesidades que constatamos. Además, reiteramos que esta es una propuesta, lo que hablábamos en la comida, es una propuesta desde nosotras que estamos abajo para otras que están abajo, para acumular fuerza y voluntad en la lucha social, porque el objetivo no es llegar aquí, el objetivo es ir a otro lugar.
Todo esto, evidentemente, el objetivo de estas propuestas es muy diferente. No tiene nada que ver con la empleabilidad. Quien quiera que vaya a la empleabilidad. Estamos hablando de asegurar la vida dignamente para todas las personas. Bueno, voy terminando y así recogemos propuestas, preguntas o lo que queráis. A lo largo de estos años, nosotras, además de explicar las diferencias entre las propuestas, planteamos también lo que se llama una línea de actuación, un partir de donde estemos hacia donde deseamos ir, con herramientas del tipo de puntos de información y denuncia sobre derechos sociales. Lo que planteamos es, en un momento concreto, partir de lo existente con otras, generando relación a través de la información, actuando en la calle, tensionando la realidad, mostrando el fracaso de la sociedad para ayudar en la visualización, la toma de conciencia. Estos puntos de información y denuncia podéis verlos en nuestra página, lo siento que os remita a ella, pero es para no alargarme mucho, pues puede ser desde Asturias, Málaga, Vigo, Canarias, qué sé yo, Oporto en Portugal, cantidad de herramientas que se han ido construyendo para trabajar desde la información, la relación. Gentes que padecen, que tienen carencias, malestar, angustia, dolor, para con otras que sabemos dónde localizar la información, entablar la relación y lo que recogemos de dimensión humana del dolor, ponerlo en estos sitios, en la plaza delante de esa gentuza y de otras muchas, para constatar el fracaso y para que otras que pasan por la calle vean, evidencien todo lo que está oculto en las realidades cotidianas de muchas vidas, y desde ahí dar pasos. Para sorpresa nuestra, es una de las muchas herramientas que usamos siempre con otras. Nosotras no entendemos que somos las guays, nosotras entendemos que la política es una acción de todas las que quieran. Por lo tanto, ni esto es patrimonio nuestro, ni nosotras solas podemos ir a ningún lado. Esta es una cuestión de acumular voluntades, pero no alrededor nuestra, sino alrededor de propuestas y de objetivos. Desde lo que somos, una diversidad de personas con puntos y grupos de vista y de partida distintos, que hay que ir concretando. Eso nos lleva a otro tipo de herramienta, que es el que hemos sostenido en estos últimos 20 años con las gentes de Ecologistas en Acción o CGT, o en Territorios en Acciones distintas, con otros colectivos independentistas o sindicatos de ámbito territorial o nacional. También, evidentemente, buscamos alianzas, lo que se llama el proyecto famoso A, no sé si lo conocéis, cortar la hierba debajo de los pies del poder. Todo el mundo, los servicios sociales, del trabajo social, la educación social, la animación sociocultural, buscamos alianzas, buscamos romper la hegemonía del pensamiento único de atención, contención y sometimiento a los sectores excluidos y empobrecidos. Alianzas desde comprender sus situaciones hasta entablar relaciones con ellas semiclandestinas, lo he dicho bien, semiclandestinas, para que no las despidan de los empleos que tiene y poder generar un fluir de información que nos ayuda a la denuncia. Evidentemente esta propuesta hoy, 28 años después, pues claro, alguna gente dice, hostia, la gente va a la de la Revis, y te llaman las comunidades indígenas en Colombia, o te llaman en Chile y se editan los libros en Argentina, pero eso para nosotras no es interesante, importante. Lo interesante es que el movimiento Sin Tierra, que las comunidades indígenas, que la gente de las villas miseria en Argentina, Uruguay o Chile, estén planteándose, o en África, en Namibia, en Zambia, en Zimbabue, en Argelia o en Marruecos, estén abordando este problema que tenemos el conjunto de la humanidad, y es todo lo que tiene que ver la redistribución de los recursos existentes y asegurar la vida de todas. Eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que aquí vale, y bueno, no veo la hora, pero más o menos intuyo que ya va bien, ¿vale? Creo que hay un micro.
Bueno, ¿alguien quiere preguntar o aportar algo? Por cuestión personal y formativa, yo es que tengo, digamos, como nacionalidad alemana también, porque estuve allí mucho tiempo. Entonces me interesa, al principio hiciste una alusión a 5 puntos o 5 fuentes, y una de ellas era un estudio de unas compañeras en Berlín. Si podías concretarme de tal manera que yo pueda, digamos, informarme sobre ese punto. Bueno, y si hay alguien interesado, claro. Es una pregunta muy específica y egoísta, lo siento. Vamos pasando. Bueno, yo quería preguntarte que como teoría lo veo perfecto, ¿no? Lo veo bien. Seguramente a desarrollar, a seguir desarrollando y trabajando en el tema. Pero ¿cómo se concreta la gente que está en el tema en estas plataformas, cómo se concreta en la vida real? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se le da a entender a la gente a la que te diriges que eso funciona, que ya hay elementos donde, mira, esto funciona porque hemos conseguido esto, esto y esto, y ya podemos vivir de una manera autoorganizada y además, bueno, dependiente de la renta esa básica que en cada sitio se llama de una manera. Aquí todavía se llama beneficencia, le llamamos beneficencia. Entonces, ¿cómo podemos no depender? ¿Cómo podemos no depender ni siquiera de la renta básica? A ver si eso os lo habéis planteado. ¿Y cómo vivir mientras conseguimos todo eso? ¿Cómo vivir mientras? Bueno, ya no si no, sigo, paso la palabra. Yo quería preguntar cómo se puede establecer el mismo concepto fuera del Estado, o sea, entre grupos cooperativos autogestionados. Bueno, pues vamos de 3 en 3 entonces, ¿no? ¿Tenéis el hábito en la comunidad mapuche de 3 en 3 o cómo es? Bueno, da igual. Mirad, a ver, nosotras somos igual que vosotras, gente que está buscando una salida a una sociedad y un mundo injusto. Pero no solo por ser injusto, sino es porque estamos convencidas que hay una no vida desde hace mucho, para mucha gente. Estamos convencidas de que estamos ante un capitalismo maltusiano donde de los 7.000 millones, perfectamente 4.000 les sobran. Y cuando digo les sobran, es que les sobran. Y que les importa muy poco generar procesos de no vida, que ya es evidente. Digo como principio para abordar las tres. El manifiesto es el ecofeminista, pacifista de Berlín del 76, y bueno, como punto de referencia, en aquel momento también salía eso que siempre fallan los partidos. Hablaban de rotar en los cargos electorales y aparecía una corriente verde que al final, no sé si terminó en amarillo, no sé qué ha pasado. Bueno, la cosa es esa gente. La cuestión sobre cómo no depender, en el fondo es cómo no depender del Estado, cómo no depender de otras, del mercado. Bueno, nosotros estábamos hablando de procesos y estamos hablando de un análisis, por eso solo he explicado suficientemente el marco y el contexto histórico a dónde nos han llevado esta gentuza de desmantelamiento de voluntades. Nosotras de lo que estamos hablando políticamente es de cómo recomponemos las relaciones humanas para mostrar un interés desde el nosotras para asegurar la vida para nosotras en su conjunto. ¿Qué quiero decir?
que cuando nosotros planteamos que esta es una propuesta más, a la vez estamos diciendo tenemos que generar alianzas con mucha gente que puede que cuando tú le explicas que a ella también le va a tocar, que puede ir al mercado laboral y va a tener su salario, pero además va a tener su renta básica, y que eso genera mecanismos en algún momento del año para verse con la vecina, a ver cuál es su necesidad y cuánto va a gastar en esto, estamos hablando de procesos de implementación. Cuando nosotros hacemos estudios, hemos hecho 7, en distintos territorios del Estado español, siempre insistíamos en una cuestión fundamental. La Revis no tuviera sentido si ya tuviéramos conciencia colectiva y pasaríamos esta asignatura de proceso y estaríamos todas en otro estadio, que es deseabilidad de la vida de otra manera. La Revis tiene sentido como proceso que ayude a todas a repensar con el estómago lleno para generar dinámicas de relación fuera del mercado. Y no eludo la pregunta. El apoyo mutuo, el articular relaciones de cuidados, de afecto, el compartir es hoy fundamental. Lo ha sido siempre a lo largo de la historia, pero hoy lo es más. Cualquier alternativa que haya al capitalismo tiene que estar sustentada sobre prácticas, modelos de sociedad que tenemos que generar aquí y ahora. Por eso nosotras diferenciamos empleo de trabajo y diferenciamos, otras hoy le llaman el procomún. Estamos en el mundo de las palabrotas. Se pone poco el cuerpo y demasiada palabra. Pero lo importante, lo fundamental es que en la cotidianidad tengamos capacidades de relación y de suma de voluntades, experiencias concretas que quería comentar. En las Vascongadas, desde este año, mucha gente activista ha optado por tener 610 euros al mes y con ellos vivir. Pero su tiempo, su energía, sus saberes, sus habilidades, los ha puesto al servicio de proyectos que le resultarían inviables si vendiera su potencial fuerza de trabajo al mercado. Esas experiencias ya se dan con esta mierda, porque esto no es un derecho universal, ¿no? Esto es un derecho subjetivo. Tienes que permanentemente mostrar que experiencias como la de Extremadura de este último año y medio nos confirman que en uno de los territorios donde menos se había hablado del tema, nosotros hicimos el estudio allí en el 2005, quedó en muchos armarios de mucha gente y no sé, de universidades o de colectivos sociales o nada. Pero cuando 6 personas en Extremadura vieron una coyuntura, que es que ni el PP ni el PSOE tenían mayoría, y que había 3 que se llamaban de izquierdas, y serán de izquierdas, cuidado, pero que eran determinantes, dijeron, uy, pues vamos a jugar, y vamos a jugar aquí. Y jugar es jugársela. Y entraron en la realidad social de Extremadura y pusieron en marcha una iniciativa legislativa popular, no para conseguir firmas, para utilizar la ILP para entablar relación con gente empobrecida y carente de recursos en Extremadura, gente que tiraban de sus casas, que le cortaban el agua, gente que la tiraban de empleos. Bueno, los INEM allí dieron alrededor de 90 charlas, 87, en menos de un año, consiguieron 27.000 firmas, una barbaridad, pero además de eso, 5 marchas diferentes, conectaron e hicieron de esa plataforma por la renta básica un hermanamiento con todo tipo de reivindicaciones de otras, sanidad, educación, lo de todas, y esa manera de hacer les ha llevado a 4 acampadas de 80 días y que todo el arco institucional partidario tenga que mojarse y discutir sobre cómo abordar el tema de redistribuir la renta en Extremadura. No consiguieron lo que buscaban, evidentemente, hay que acumular más fuerzas, pero cambiaron la realidad y sobre todo cambiaron muchas de ellas, que están en otro lugar, están ahora en corralas, ocupando casas vacías. Cuando va la reina le dicen que la olla está vacía, o se entra en Carrefour, se recogen alimentos, se entablan afectos, relaciones, y ahora podemos hablar de 8 o 10 grupos en Extremadura
que están cuestionando la cantidad de criaturas que no comen cotidianamente. Dicho de otra manera, lo más importante con todo este proceso, ¿qué es? Relación humana, generación de grupos, satisfacción cotidiana de necesidades, estar, sentirse con otras. El camino requiere de más fuerza, de más impulso, pero esos son dos pequeñas experiencias que espero que tengan una perspectiva más amplia de lo que quiero decir. Sobre el concepto fuera del Estado, el compartir, es evidente, es evidente. O sea, esto lo podemos hacer todas. Cuando se habla de las cooperativas integrales, conocemos a las compis de hace mucho, que ahora para el periódico masivo, todo esto. Una de las cosas, como comentario, ¿no?, para compartir. En nuestras sociedades actuales, a veces corre demasiado rápido una idea sin que se haya dado un proceso mínimamente de reflexión y de acumulación de voluntades profundas. Y a veces quemamos proyectos porque confundimos idea con proceso. Y entonces está habiendo cantidad de ideas que circulan con demasiada rapidez, que no toman cuerpo, porque no se posibilita el proceso. Entonces, yo suelo enunciar tareas más básicas. Comer con otras, compartir el vehículo, atender las criaturas de otra, buscar mecanismos de cuidados de aquella que está mala, que es colega, cercana o no, buscar en la cotidianidad cómo satisfacer sin tener que comprar servicios, sin necesidad de comprar, pues bienes, y ver cómo generamos en pequeña escala, progresivamente, experiencias que nos vayan dotando de una dimensión real a estos valores, porque si no, estamos vendiendo humo constantemente. Estamos pasando de las cooperativas históricas a la cooperativa integral, de la integral a la superintegral, de la superintegral a la especial, etcétera, y no estamos abordando la dificultad que tenemos de preocuparnos por qué cada vez más peña nuestra tiene que ir no a las organizaciones sindicales o sociales, sino a los psicólogos y a las psicólogas. ¿Por qué se sienten solas? ¿Por qué la peña se tira por la ventana? ¿Por qué la peña de los barrios periféricos se siente totalmente incomunicada y cortocircuitada con las militancias de licenciadas, diplomadas de los últimos 20 años, que son maravillosas en el conocimiento, en el análisis, pero que tienen una enorme dificultad de relación con quienes sufren y padecen en otros territorios que no son anticapitalistas, que son los sectores empobrecidos? Y yo aquí aprovecho tu pregunta para meter esta no puya, esta reflexión, porque nosotras creemos que es importante ver también objetivos inmediatos, pequeñitos. La revolución se hace en las pequeñas cosas. Sin esas pequeñas cosas no hay las otras. Lo otro, como enunciado, a veces sirve para no hacerlo más elemental. Entonces, para nosotras es más una cuestión de hay que tener esa visión, hay que tener análisis, hay que tener la comprensión, pero hay que poner los cuerpos sabiendo realmente cuál es la energía, la voluntad y las capacidades. No es que sea el paso de la más lenta, pero tenerla un pelín en cuenta. Bueno. Dentro de esta visión de la renta básica, que me parece muy, muy interesante, has hablado también de un nivel de consumo en algún momento, y no sé si es que me he perdido, que te he entendido mal, o en cualquier caso me gustaría que pudieras aclararlo un poco. Te he escuchado decir de que todas necesitamos sentir lo que es conducir un coche, tener una pantalla de plasma, etcétera, etcétera. Entonces yo te planteo, dentro de esta visión de renta básica, ¿cómo ves tú la cuestión del consumo?
porque para mí está íntimamente relacionada con la cuestión del crecimiento. ¿Cómo lo ves? Pues quería decir que a mí el discurso de la renta básica me parece impecable, pero yo veo que hay dos enemigos. Por un lado está el enemigo de las instituciones y por otro lado está el enemigo del mismo pueblo, porque yo he observado que cuando se habla a la gente de renta básica, normalmente la respuesta es: uy, pero ¿cómo vamos a cobrar todos? Pero si ya que la gente cobre el paro supone que se quedan en sus casas y no hacen nada. Supone que la gente se acomoda. Incluso con el tema de las mujeres que se han dedicado toda la vida a los cuidados, a los hogares, en el movimiento feminista no se estaba porque cobraran una pensión o no sé, una renta de cualquier tipo. Todo lo contrario, se decía, es que eso lo que impide es que salgan al mercado laboral porque se acomodarán más todavía y si ya lo tienen difícil, pues aún las vas a tener más en la casa. Entonces, ¿cómo debatir esto y poner los puntos sobre las íes? Porque el discurso es muy bonito, pero parece que esté dentro del mundo de la fantasía. De hecho, son 30 años ya los que lleva la renta básica dando vueltas por ahí y a nosotros nos ha llegado ahora. Claro, el camino muy largo, yo veo que es un camino muy largo y que falta que sea consistente y que tome un rumbo con más fuerza, pero para que tome ese rumbo con más fuerza tiene que ser que la gente de a pie lo entienda verdaderamente y lo apoye. Entonces veo que lo tenemos difícil, aunque se dan pasos, pero veo que está difícil. Y bueno, no sé si hay preguntas, pero supongo que tendrás cosas que decir al respecto. Bueno, mi pregunta iba un poco en la línea de Carmen. Era más, imagino que con todo el tiempo que lleváis trabajando en esto, tendréis ya un listado de típicas preguntas de la gente y posiciones que van en contra y cómo rebatirlas, ¿no? Una de ellas es el tema este de el que la gente se acomode, ¿no? Pero imagino que habrá muchas más y sería interesante que las expusieras. Espera. Manolo, ¿hay 3 contestas o hay más? Tengo una preguntita pequeña. No, luego. Seguimos con el ritmo mapuche, que es el que aquí prevalece. Ya que no tienen país, por lo menos reconocido, que puedan establecer alguna norma en algún sitio, ¿no? Bueno, a ver, el tema del consumo. Evidentemente, una de las lógicas ante el fracaso del capitalismo en el año 69, sobre todo ante la guerra de Vietnam, cuando se salta la paridad dólar-oro, y todo ya es mentira, más que mentira, se apuesta por los mercados regionales como una manera de asegurar y solventar el crecimiento. Y se abre la diversificación en la producción y se abre una etapa nueva en el capitalismo, que es el trabajo desde lo subliminal de la estimulación de necesidades, ¿no? Se inicia también el proceso de la metrópolis y se inicia una apuesta aún más decidida a la automoción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, que se da en llamar, evidentemente, la posibilidad de la libertad a través del disponer, el ser a través del consumo, nosotros no es que solo nos oponemos, es que hay que generar más propuestas cotidianas, aquí ahora, de a lo mejor el verde este es guapo, pero a lo mejor con lechugas pues podría estar bien, ¿no? O con acelgas, o cebollas, no lo sé. Quiere decir que tenemos que encontrar muchas más propuestas para desmantelar sociedades basadas en la metrópoli, la automoción, la ocupación del territorio, retomar la producción en circuito corto. Te podría hacer un listado enorme. La cosa es que hoy tocaba la renta básica de las iguales. Entonces, ¿en qué puede ayudar? Que esto sí que es interesante. En que dedique más tiempo
a ese huerto que con otra quiero poner en marcha, a ese grupo de cuidados de gente pequeñaja que no tengan que entrar en una lógica de mercado, o a esa gente en situaciones coyunturales de necesidad de atención, o al común de jardines, de ámbitos de necesidades de una comunidad. Es todo, no solo un debate. ¿Cómo se pone el colega? Es que defiende, piensa que somos un grupo. Ya, o la colega, no lo sé. Bueno, bien, la cuestión es que evidentemente estamos hablando de propuesta, por eso nos decimos de mucho más. Lo que sucede es que al disponer de recursos, dispones de tiempos, si quieres, y puedes desde las voluntades articular más energía para todo este tipo de proyectos. Y digo todo este tipo de proyectos. Y en primera persona, muchos de nuestros estudios, están ahí algunos, les ponemos vivir donde quieras. No por casualidad, porque está muy bien esto, es decir, en el territorio me reubico, ya. ¿Te reubicas cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué recursos? Entonces, produzco para circuito corto, sí, pero compitiendo no puedes. Entonces, claro, esas son las vueltas que un poco planteaba el compañero también de las 130, 134 preguntitas habituales, ¿no? que hay, ¿no? Y que vas descubriendo tú misma también. Aquí nadie nace en ninguna reflexión. O sea, yo me he beneficiado de cantidad, y como yo cantidad de compañeras, ¿no? O sea, y ahora pues lo que podemos ofreceros es un poquito más de elaboración, pero no está cerrado esto, ¿no? Nosotros ahora estamos conectando, por ejemplo, desde la Coordinada Feminista de Galiza y desde más grupos feministas, a abordar la revis, y desde años nosotras, con el movimiento feminista y el heteropatriarcado, porque no solo hay capitalismo, estamos también, y solo es una cuestión de consumo, es una cuestión de sometimientos distintos en otros cruces de modelos, y el heteropatriarcal es otro, ¿no? Entonces espero que por ahí te haya contestado. ¿Pero? No, simplemente que yo lo que mencioné en un momento concreto, que lo tengo aquí apuntado y digo, se lo voy a contar, es que en los años 80, cuando el 86 aparece la primera gran superficie en el Estado español, en Madrid, cuando se implantan las televisiones privadas, cuando se empieza a dar vía libre al estímulo del consumo, la gente de nuestros barrios flipa. ¿Por qué flipa? Porque durante años le dijeron que eran sujetos revolucionarios y que venía la revolución. Y quienes se lo dijeron se fueron a los ayuntamientos, como muy poco, algunos a congresos y cosas de estas. Otros a la fábrica a gestionar. Vamos a dejarlo ahí. Pero sobre todo dijeron, déjate tranquila, tú vota y tú déjalo en mis manos, que yo sé. Eso provoca, unido a más cosas, que en nuestros barrios esa gente diga, ostras, pues yo también quiero. Explícame. Pero es parte de un análisis que lo asumimos, tristemente, para entablar nuevos procesos, como puntos de partida, que es donde se ubican los puntos de información y denuncia, que son pequeños grupos, iniciativas, de la poca gente que estamos en esos barrios, en esos territorios, que sí queremos transformar la realidad y que entablamos relación con vecinas que no quieren, pero demandan información o apoyo. Entonces, jugueteamos con eso, no para que vengan a nuestros grupos, sino es para tomar otra dimensión de la acción política. A ver, las instituciones no solo se van a poner, es que sería peligroso que nos pusiera este tipo de... A ver, dicho de otra manera, esto estamos hablando de lucha social, pero claro, yo recuerdo, es que lo tengo ahí en mi cabeza, en la retina, cuando sale esta pregunta me aparece la cara de aquel colega, un liberado, creo que era de UGT, que llevaba como ya 12 años liberado el colega, no sabía lo que eran las fábricas ni nada de nada, y además de llamarnos flojas y que no queríamos currar, decía, lo más alucinante del tema, decía, es que esto no es revolucionario. Y decía, ya, y me lo cuentas tú, y me lo dices tú, que con la boca grande me hablas de revolución. ¿Y cómo se hace la revolución? ¿Y cómo se articula la relación humana? ¿Y cómo se suman voluntades? ¿Y cómo se genera cotidianidad? Quiere decir,
es que yo no tengo las respuestas, pero soy consciente de que todo va a pasar por la lucha. Y que todo pasa por la lucha cotidianamente. Y que la lucha es diferente, la correlación de fuerzas, cuando somos capaces de relacionarnos, de introducir afectos, complicidades, en la diversidad, en el respeto, en lo que es cada cual. Y esto casi todo está dicho. El problema gordo es que nos cuesta ponerlo en marcha. Evidentemente el poder establecido y todas sus instituciones lo que van a jugar es como han jugado a lo largo de la historia. El gobierno mexicano no quería dejar a los zapatistas ahí. ¿Pero por qué los deja? Porque más vale dejar a estos ahí, no vaya a ser que me caiga todo. O sea, es siempre el mismo juego histórico. Todo poder tiende a perpetuarse. Y esta gentuza quiere el poder ilimitado infinito. Va a ceder si ve que lo puede perder todo. Y te irá cediendo. Iban a discutir en el Parlamento el tema del desahucio mínimamente. La ILP de... No. La gente en la calle conseguimos que aunque sea pifia, una pifia, se modifique algo, etcétera, etcétera, ¿no? Nada nuevo. Estamos hablando de lucha social. Estamos hablando de búsquedas colectivas con intereses contrapuestos. Y eso va a estar ahí. Ahora, vuelvo a un ejemplo. En Extremadura, cuando se inicia el proceso de 2 diputados de Izquierda Unida con el PP, pensaban poner en marcha una simulada renta básica, una renta mínima de inserción, ni siquiera eso, para alrededor 1000 y pico familias. ¿Sabéis al final para cuántas? Para 9000. Pero es que por el camino hay una ley que prohíbe los desahucios, los alzamientos en viviendas públicas de alquiler o compra en Extremadura. Es que por el camino se ha prohibido cortar el agua y se establece una cuota social de 1 euro por mes. Eso es lo que tiene la lucha. Yo voy a por los melones, los tomates, las sandías, y por el camino me quedo con alguna cebollica. Bueno, la gente, esa gente, la multitud, la ciudadanía, no nos entiende. Bueno, ya, se lo digo irónicamente. Es que muy a menudo hablamos de la gente sin la gente. Y cuando con la gente nos vamos acercando, es cierto que no están en nuestras posiciones. ¿Y por qué? ¿Por qué no iban a estar? ¿Por qué? ¿Qué sugerente puede ser nuestras dinámicas si parecemos a veces la vida de Brian? ¿No? Más preocupadas del símbolo que del objetivo, ¿no? De la tribu que de la comunidad. Bueno, me explico, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros cuando vamos a la gente y les planteamos en los estudios, le explicas, tal, y hay una cosa preciosa, hay una técnica que le llamamos grupos de intensidad. Son entre 12 y 15 personas de distintas condiciones, mujeres, hombres, allá todas, desempleadas, con empleo. Buscas que no se pisen, que hablen todas, que opinen todas. Y dices, bueno, ¿tú qué harías? No, ¿qué pasaría en la sociedad si ya tuviéramos una renta básica nacional? Sueña un minuto, que cada día es más difícil lo de soñar. Entonces sueñan y dicen, bueno, pero es que claro, algunas serían holgazanas y claro, vaya rollo, ¿y cómo conseguiríamos que esta gente se implicara en el cambio social y no sé qué? Y claro, eso no me convence, ¿no? Y dicen, vale, vamos a dejarlo ahí. Otras dicen que lo verían mejor, tal. Harían menos horas de empleo, más horas de trabajo, más horas de formación, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde, cuando tú les dices, ¿y tú qué harías? Y todas te dicen, yo seguiría en el empleo, yo a lo mejor menos horas, yo me formaría más, tendría más tiempo para otras cosas. El 83%. 7 estudios que llevamos y ninguno ha bajado del 83%. Bueno, perdón, el de Andalucía el 81%. Entonces, a la gente también tenemos que estar con ella. Estamos hablando de relación humana, somos gente. Es que nosotras también somos.
Y esta no es una propuesta para otras, esta es una propuesta para nosotras, que somos activistas y personas supuestamente inquietas que queremos vivir con plenitud, que queremos quitarnos del sometimiento del mercado, de la locura esta. Y en cuanto seamos capaces de articular formas de relación de vida que sean sugerentes y además nos reímos y disfrutamos, pues nada mejor. Y si además nos relacionamos con ellas, somos capaces de visitarlas en las cárceles, en el estado segundo del mundo de población reclusa, porque aquí hay mucha gente que no se entera ni dónde vive. Y que los barrios de la zona norte, le llamáis así aquí, ¿verdad? Existe, pero no existen como, los de la zona norte, que suele pasar en todas las ciudades, ¿no? Nuestros barrios son los del barrio. Claro, son muchos años de mucha licenciada, de mucha diplomada, de mucho pensamiento, de mucho análisis, en el fondo de mucha búsqueda de atajos. Pero nadie se quiere relacionar con los escombros de barrios en los que nosotros vivimos. Y hay que relacionarse ahí también, no solo. Porque si no, además, nos va a pasar lo que estaba pasando en Francia con el bestia ese que parece ser lo habían parido en Cádiz y que se ha cargado a una persona antifascista el otro día en Francia. Porque es que esas instituciones actúan. Es que el poder establecido tiene canales también de suscribir y sumar voluntades. Entonces el partido no jugamos solo nosotras, aquí ellos también juegan. Sobre los 30 años, quiero rebatir esto un poco. Nosotras hemos tenido 26 años de absoluta soledad y 2 años que no damos abasto. Cuando digo 2 años que no damos abasto, es porque esto es un flipe. Esto es un flipe y lo quiero compartir. Porque que una señoría en un parlamento diga, yo te voto si pones en marcha la renta básica universal. Que el 15M en su aniversario saquen una pegatina renta básica universal. Que cuando ocupamos los supermercados con carritos los sacamos, digamos, hacemos esto porque no hay renta básica universal. O que los extremeños generen toda esta dinámica, ha provocado que el conjunto de la izquierda pensante, licenciada y diplomada, y todas sus organizaciones digan, ¿de qué narices va eso de la renta básica universal? ¿Qué quiero decir? Que la acción social y política es tan cambiante, están al margen de una. Nosotros hemos hecho lo mismo estos años, pero otras han hecho otras cosas que sorprendentemente, y te digo el quinto elemento, convocan elecciones en Galicia, sale deprisa y corriendo una agrupación electoral de varios partidos y personas, 4 o 5 partidos, que se llama ahora parlamentariamente AG, y tienen que hacer un programa de esos de posible gobierno, aunque saben que no van a gobernar. Y entonces hacen un brindis al sol y ponen renta básica de las iguales, ¿no? Porque habían coincidido en el estudio, lo tenemos por ahí, pero está en galego, pero quien quiera se lo podemos, lo pueden ver. Y habían participado, y justo una de esas personas era la que le tocaba hacer el programa de estos electoral. Y le dice, oye, ¿os parece bien que ponga esto? Las otras se miraron así, intuyo. Y dije, bueno, bien. Claro, y luego van y sacan 9 parlamentarias. Claro, 9 parlamentarias que no sabían de lo que estaban hablando. Que cuando sacamos el libro, se lo tienen que mirar deprisa y corriendo. ¿Me explico? Claro, y eso, ¿quién lo preveía? Nosotros hicimos lo de toda la vida. Lo que hacemos cotidianamente. Pues ahora hay situaciones en las que cada vez más CNT, CGT por supuesto desde hace bastante tiempo, Ecologistas en Acción, COVAS, el SAT, la CUT en Galicia, las CUT en Cataluña, cantidad de grupos Bildu, o sea, sectores de Izquierda Unida, el Partido Pirata, es que no querría olvidar a nadie, no vaya a ser que alguien se sienta mal, ¿no? Los partidos municipalistas de Canarias, etcétera, etcétera, están hablando, COVAS no sé si lo he dicho, la plataforma no, el Frente Cívico es un elemento central de este tema ahora también, creo en la asamblea que tienen en Madrid el día 6 y 7,
Bueno, ¿quién nos lo iba a contar a nosotras? O sea, nadie. Pero te digo más, los textos nuestros, que buscamos un mecanismo, ejercemos un internacionalismo en el sentido de utilidad, de solidaridad, no onejístico, para entendernos, ¿no? Y entonces, con las comunidades empobrecidas y machacadas de América, lo que hacemos es darle nuestros libros, si los quieren, y que le saquen rendimiento y que nos utilicen sin que nos machaquen y que no nos tiren a la papelera, ¿no? Pues bueno, el libro de la Revis se va a editar este año y vamos en agosto para allá, en Bolivia, en Chile, se ha editado en Uruguay, en Argentina, pero es que el debate está en Colombia, el debate está en Brasil, el debate está en Venezuela, está en Cuba, está en México, está en Canadá, está en Estados Unidos, que también existe, sobre todo el pueblo. Y bueno, quiere decir que las cosas han cambiado demasiado. En África hay debate, en Asia hay debate, por supuesto en el conjunto del territorio del continente europeo hay debate. Entonces el panorama no es que sea la de Dios, mentira, no te mentiría, pero han cambiado mucho y en poco tiempo las cosas. Ahora lo que hay que hacer es que ese cambio tenga raíz, tome fuerza y consistencia más allá, lo digo, más allá de la Revis. La Revis es lo de menos, lo importante es la acumulación de fuerza social, de relaciones humanas, de posibilidades y de proyectos que vayamos generando día a día. Quedan 10 minutos para que empiece la manifestación, o sea, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y si queréis después de la manifestación venimos y seguimos.